Bien, jóvenes, bienvenido a su unidad número 3. En este caso vamos a trabajar ahora la medida de tendencias céntricas, medidas numéricas que resumen un conjunto de datos. Aquí vemos un conjunto de estudiantes en un aula que está tomando prueba nacional. Pertenece a la modalidad técnico-profesional y a la modalidad de arte. Esto fue en el año 2017-2016 y en la primera convocatoria se examinaron 19.544 estudiantes y obtuvieron un promedio de 18.23, mientras que en la segunda 6.388 y obtuvieron un promedio de 16.37, y así en el año 2016 también se puede leer, pero lo que nos interesa es resaltar que antes, por ejemplo, teníamos la distribución de frecuencia para resumir un conjunto de datos y las gráficas. Y ahora con un solo número podríamos resumir un conjunto de datos. Por eso a la medida de tendencias céntricas también se le llama medida de resumen. En esta unidad se introduce una medida de tendencia céntrica tales como la media, entonces la mediana y la moda. Nuestro objetivo es resumir un conjunto de datos a través de medidas de tendencias céntricas con el fin de comprender e interpretar el lenguaje de los datos. Bien, en la página 76 de su material tenemos la introducción. Como ya les dijimos, otra manera de visualizar la información de un conjunto de datos, aparte de la gráfica y las distribuciones, es la medida de resumen. Por ejemplo, imagínense que usted es docente y da un quiz de 20 puntos a los estudiantes y obtienen estos resultados. Y un participante le pregunta a usted que cómo le fue. Si usted fuera facilitador, ¿cómo usted le respondería? Bueno, con un promedio podría responder y dar una buena respuesta de manera tal que el estudiante tiene una idea de cómo le fue. Entonces, a esa medida de tendencia céntrica se le llama también medida de resumen. Pero antes de seguir hablando de la medida de tendencia céntrica o de resumen, necesitamos ver lo que en estadística se llama sumatoria. En este primer video veremos la sumatoria y luego en el siguiente video estaremos viendo la media o el promedio. Entonces vamos a ver de qué trata la notación sumatoria o la serie. Bueno, la notación de sumatoria no es más que una manera de poner compacta una suma. Por ejemplo, aquí tenemos la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la variable x sub i. Esa suma que tengo ahí, x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más punto suspensivo hasta llegar a x sub n. Esta expresión de la izquierda es una forma compacta de expresar una suma. Este símbolo que tenemos aquí se llama sigma, una letra del alfabeto griego, y se llama sigma. Entonces la letra i y la letra n son números naturales que indican dónde inicia la suma y dónde termina la suma respectivamente. Y la x sería la variable. Es bueno hacer notar que cuando no tenemos aquí en la variable dónde se inicia, que se debe iniciar en 1, y dónde termina, pues entonces vamos a interpretar que debemos hacer la suma de la variable completa. Vamos a ilustrar con este ejemplo en la página 77 de qué estamos hablando. Para hacer esta ilustración, siempre vamos a colocar aquí los números que corresponden a cada valor. Por ejemplo, el número 6 corresponde a la posición 1, el número 8 a la posición 2 y así sucesivamente. Vamos a expresar
estos valores y tendríamos 6 más 8 más 9 más 10. Y ponemos el signo de igual. Y ahora realizamos la suma de estos valores. Tendríamos entonces 6 más 8 más 9 más 10. Y eso nos da 33. Entonces, en conclusión, cuando la letra sigma bien, les decía, cuando aquí en la sumatoria no aparece la variable i ni la variable n, entonces se tiene que sumar toda la expresión. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Siempre es recomendable colocar los números que ocupan cada término, así como lo estamos haciendo. Entonces vamos a ver ahora cómo trabajamos con la segunda. El segundo término aquí es negativo 10. Entonces como i igual a 2 es igual a 2, entonces debo empezar en negativo 10. Negativo 10 más 20 más 25. ¿Hasta dónde debo llegar? Bueno, hasta la posición número 5, que es el 8. Noten que aquí el término n arriba no me indica la cantidad de datos que hay, sino me indica la cantidad hasta donde debo llegar, la posición hasta donde debe llegar la suma. Entonces, desde la segunda posición hasta la quinta posición. Entonces, ahora voy a realizar esa suma. Entonces tendríamos negativo 10 más 20 más 25 más 8. Y eso nos da 43. Y ahí tenemos el resultado. Vamos a continuar ahora con la tercera fila o el tercer ejemplo. En este caso me está pidiendo que debo empezar en i igual a 3 y debo terminar en n igual a 6. Pero aquí en la variable vemos que está elevada al cuadrado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí lo mismo y vamos a numerarlo todo igual que antes. Así. Y ahora vamos a hacer la operación de esta serie. Bueno, déjenme ponerla otra vez porque ahí sale muy pequeño. Vamos a ver si otra vez lo hace mejor. Y ahí está bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Empezar en i igual a 3. 3 es 20. Entonces pongo 20, ¿verdad? Y vamos a elevar al cuadrado. Entonces aquí. Bien, ahora en el caso número 3, pues vamos a empezar la suma desde i igual a 3 hasta 6, pero ahora elevando al cuadrado. Entonces tendríamos por aquí 20 y vamos a habilitar la función para elevar al cuadrado. Entonces aquí 20 cuadrado más, ¿verdad? Y ahora tenemos 25 al cuadrado, luego más, y debo llegar hasta la posición 6, 8 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elevar al cuadrado. 20 al cuadrado son 400. 25 al cuadrado es 625. 8 al cuadrado es 64. Y 5 al cuadrado es 25. Bien, entonces esta sumatoria ha de ser igual a la suma de estos valores. Entonces, ¿cuánto es la suma? Vamos a sumarlo.
400 más 625 más 64 más 25. Y eso nos da 1114. 1114. Y ese sería el resultado de esa suma. Y así podríamos hacer el tercer ejercicio. Vamos a ver ahora el siguiente ejercicio. Vamos a encontrar aquí los valores que me dicen acá. Entonces vamos a sustituir los valores que vamos a colocar aquí. Vamos a colocar la suma de la variable z y luego al final le sumamos 3. Entonces tendríamos aquí, vamos a ponerlo en paréntesis, 2 más negativo 12, que también podríamos escribirlo como menos 12, más 14, más 16. Cierro paréntesis, más 3. Si ahora realizamos la operación de 2 menos 12 más 14 más 16 nos da 20. Y luego a sumarle los últimos 3 daría 23. Y ahí tendríamos esa suma. Ahora vamos a ver qué nos da la expresión sumatoria de el paréntesis ZI más 3. Aparenta ser igual, pero vamos a ver que no es igual cuando lo tenemos ahí dentro de paréntesis. Entonces hacemos la suma desde el primer término hasta el último, porque aquí no tengo la variable i ni n tampoco. Entonces vamos a colocar aquí en paréntesis ahora, pero vamos a colocar cada término sumado con la constante que es 3, es decir, 2 más 3, cierro paréntesis, más, luego negativo 12 más 3, paréntesis, más 14 más 3, luego cierro paréntesis, más 16 más 3. Vamos ahora a colocar la expresión otra vez aquí abajo para colocarla debajo, ya que no me da hacia la derecha. Entonces, ¿qué nos da 2 más 3? Bueno, 2 más 3 es 5. Luego, más negativo 12 más 3 nos da negativo 9. Luego, 14 más 3 nos da 17. Luego, 16 más 3 nos da 19. Y luego, solamente resta sumar los resultados de la suma que nos da 5 más negativo 9 más 17 más 19, y eso es igual a 32. Quiere decir que la suma nos dio 32. Entonces podemos ver aquí que el 32 es muy diferente a 23. Es decir, la sumatoria o la serie de la variable z más 3 es diferente a la serie en paréntesis ZI más 3. Es muy diferente. Vamos a ver ahora estos dos últimos ejemplos que tenemos aquí, el ejemplo 6 y el ejemplo 7. Antes vamos a numerar los valores y ahora vamos a sumar esos valores, pero esa suma, aquí tenemos la serie del cuadrado de la variable x. En este caso debo buscar el cuadrado de cada valor y al final lo sumo cada resultado. Es decir, 6 al cuadrado, luego 8 al cuadrado, bien, ahora vamos a ver el ejercicio 6 y el ejercicio 7. Entonces, en este caso tenemos la sumatoria de la variable x al cuadrado. Quiere decir que debemos sumar el cuadrado de cada número. Entonces vamos a poner 6, ¿verdad? Y vamos a
habilitar la función de elevar al cuadrado. 6 cuadrado más, luego 8 cuadrado más 9 cuadrado, luego más 10 al cuadrado. Y realizamos ahora la suma, la potencia. 6 al cuadrado nos da 36. Luego 8 al cuadrado nos da 64. Luego 9 al cuadrado 81. Y luego 10 al cuadrado 100. Y ahora vamos a sumar los términos a los cuales le buscamos el cuadrado. Es decir, 36 más 64 más 81 más 100. Y nos da 281. Y aquí tenemos el resultado. Ahora vamos a ver si es lo mismo buscar la sumatoria de los x cuadrados que buscar la sumatoria de x todo elevado al cuadrado. Aparenta ser igual, pero ya veremos que tampoco es lo mismo. Vamos a numerar aquí como siempre los números. Vamos a colocar en paréntesis, tendríamos 6 más 8 más 9 más 10. Pero ahora esa suma es la que vamos a elevar al cuadrado. Es decir, mientras que antes buscábamos el cuadrado de cada valor, ahora vamos a elevar al cuadrado la suma total de los valores. Entonces diremos acá 6 más 8 más 9 más 10. Y eso nos da 33. Luego ese 33 es que vamos a elevar al cuadrado. ¿Y qué nos da 33 al cuadrado? Nos da 1089. 1089. Quiere decir que ahí podemos ver que es muy diferente el 281 que el 1089. No es lo mismo la sumatoria de la variable x al cuadrado que el cuadrado de la sumatoria de la variable x. No es lo mismo. Y aquí tenemos 3 de las propiedades que cumple la sumatoria. Esto es un poco más matemático, pero la idea es que si yo tengo la sumatoria de una constante c, pues entonces sería lo mismo que n multiplicado por la constante. Y si yo tengo la sumatoria de una suma de variables, pues sería lo mismo que la suma de la sumatoria de las variables. Y si tuviera la serie de una resta de variables, entonces sería lo mismo que la resta de la sumatoria de las variables. Y por último, que si tengo la sumatoria de una constante c multiplicada por una variable, entonces tendría la constante c multiplicado por la suma de la variable. Bueno, eso es un poco más matemático, pero la idea es que el símbolo de sigma o sumatoria nos ayuda a expresar de forma más compacta una suma. En el próximo video no será tan complicado, será más fácil que lo que hemos visto hasta ahora, pero usaremos lo que hemos visto ahora, que es la medida de tendencia céntrica, y empezaremos con la media o el promedio. Hasta el próximo video.